Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bienvenidos a su podcast Mujeres Morena. Mi nombre es Mireya Aguilar González, secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán. Un gusto recibirles y compartir con ustedes este espacio de reflexión, de formación política. El día de hoy estaremos dialogando sobre el 25N, esta conmemoración mundial para recordar a las hermanas Mirabal, Patria, Minerva, que fueron asesinadas brutalmente en la década de los 60 en República Dominicana. A partir de ese terrible acontecimiento es que se conmemora este día, 25 de noviembre, Día Internacional de la Erradicación de la Violencia de Mujeres y Niñas. Estaremos charlando sobre ello, pero además tendremos un invitado muy especial, muy querido, nuestro querido fundador del partido de Morena, David Soto Quizamán, quien además es director general del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán, para hablar sobre el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Sean bienvenidos, bienvenidas. Y para dialogar sobre estos temas me acompaña Liliana Galván. Buenas tardes, Lili, ¿cómo estás? Hola maestra, pues muy contenta, encantada de estar el día de hoy aquí con ustedes para platicar estos temas tan interesantes. Muchas gracias. Dalia Gutiérrez, bienvenida. Muchas gracias, un gusto siempre acompañarles, compañeras de lucha y amigas. Y Selfia Duarte. Un placer, un gusto estar compartiendo la palabra con mujeres de izquierda. Así es. Bueno, pues encantada yo también de compartir con ustedes un episodio más de este espacio pues tan importante que ha sido para las mujeres de Michoacán, que les pedimos que puedan también comentar, hacer preguntas y que sientan este espacio como suyo. Vamos a iniciar con el tema de la violencia hacia las mujeres, cómo prevenirla, en qué consiste, qué es. Me gustaría, Selfia, que nos pudieras hablar sobre los tipos de violencia que hay, y pues sabemos que 1 de cada 3 mujeres hemos vivido un tipo de violencia en todos los espacios y ámbitos. Que nos platicaras sobre ello. Bueno, a grandes rasgos, la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla 6 tipos de violencias, y de ahí pues ya se desprenden un tanto más a través de la actualización legal que se ha dado. Sin embargo, esa ley contempla sobre todo las bases donde se construyó esta lucha feminista e histórica, que fue justo en primer plano el reconocer las violencias que se ejercen en razón de género. Entre estas violencias las más preocupantes es la violencia física, que es la que vemos, la que prácticamente es más visible; la violencia psicológica, que es una de las violencias más complicadas para detectar, ya que centra en las emociones de la mujer. La tercera es la económica, que esa es como la acción o el omitir que una mujer tenga acceso a su propia economía. Y la patrimonial es cuando este hombre o mujer, por razón de género, pues destruyen parte del patrimonio de esta persona. Y para mí una de las más violentas de las violencias es la violencia por abuso sexual o el feminicidio, que es justo las más altas violencias que se contemplan en nuestros códigos. Claro, claro. Sí, pues fíjense que estamos, como todas saben, recorriendo el estado de Michoacán, visitando los municipios para hablar justamente sobre los derechos humanos en un primer momento de las mujeres, y con especial énfasis en la violencia política contra las mujeres. En la actualidad, la violencia también ya ha cobrado otras formas, como por ejemplo la violencia digital, que ahorita me gustaría que nuestra compañera Liliana Galván nos pudiera hablar un poco de las leyes
que se han aprobado recientemente, ¿no? Tenemos un gobierno progresista desde 2018 y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se han aprobado una serie de legislaciones para combatir estas violencias. La violencia digital es una de ellas y que me parece muy grave, ¿no? Que la viven, o la vivimos prácticamente todo el tiempo. Me gustaría, Lili, que nos contaras un poco sobre las leyes que tenemos aprobadas recientemente. Sí, claro, pues como lo sabemos, en México la lucha de las mujeres contra la violencia de género nos ha llevado a una transformación jurídica pues muy profunda. La lucha de las mujeres y la lucha de diferentes colectivos y movimientos feministas ha llevado a que hoy tengamos pues ya una tipificación de diversas conductas que, como usted lo dice, ¿no? Y como lo decía Selfia, muchas que anteriormente no existían y que ahora con el surgimiento, por ejemplo, de los medios de comunicación, como usted bien lo menciona, la violencia digital es algo muy presente. Entre ellas, y como usted lo dice, la ley Ingrid, tenemos que pues es un conjunto de reformas legislativas que lo que busca es sancionar la filtración y la difusión de imágenes, videos o datos importantes de las víctimas de violencia, sobre todo en casos de feminicidio, y surge con el feminicidio de Ingrid Escamilla, el cual lamentablemente fue el 9 de febrero del 2020, y en el cual se filtraron pues las imágenes de su terrible feminicidio por la autoridad. También en este mismo ámbito, en este mismo rumbo, tenemos la ley Olimpia, la cual sanciona toda la violencia digital, penaliza la difusión de imágenes y de videos íntimos sin el consentimiento de la víctima. Tenemos pues la difusión de contenido sexual íntimo, desde que sea fotos entre amigos, así, hasta que ya sean pues en redes más grandes, ¿no? También contamos con la ley Monzón, en la cual se busca proteger a los hijos de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio, quitándole a los padres la patria potestad, que ya no puedan hacerse cargo o tener como ese derecho sobre sus hijos, pues para protegerlos, ¿no? Y también tenemos la ley 3 de 3, que como usted lo menciona, vamos a las capacitaciones en diversos municipios y esta ley 3 de 3 es una de las que es más mencionada, ¿no? O de la que más hablamos. ¿Por qué? Porque pues es justamente en el ámbito político. Y lo que busca es que ni personas que sean deudores alimenticios morosos, que son agresores sexuales o que son violentadores familiares o domésticos, que no puedan ejercer un cargo de elección popular, que tengan que presentar sus informes y que estos estén limpios para que pues puedan registrarse para ser elegidos en un voto popular. Y bueno, pues también rápidamente les hablo de la ley Malena, que protege contra los ataques de ácido o sustancias corrosivas. Esta lleva el nombre de María Elena Ríos, una saxofonista que fue sobreviviente de esta violencia. Y también tenemos el agresor, el agresor sale de casa, que busca garantizar la protección a las víctimas, sacando el agresor de su casa, sin importar pues quién sea el dueño de ese inmueble. Y bueno, pues ya para no extenderme más, hasta aquí lo dejo. Muchas gracias, Liliana, por esta explicación tan pues completa sobre las leyes. Varias de estas las llevamos a las capacitaciones que tenemos cada 15 días en un municipio diferente. El último que visitamos fue el municipio de Pátzcuaro y bueno, elegimos alguna de estas legislaciones para abordarlas con las compañeras que compartimos. Y bueno, pues son herramientas muy importantes que nos permiten identificar estas violencias y la manera en cómo podemos denunciarlas y por supuesto buscar la erradicación de las mismas. Sí, y pues decir que hay muchísimas más, ¿no? Yo aquí escogí 6 de las más conocidas, pero pues existen muchísimas más. Algunas de esas las tenemos aquí en trípticos, en documentos, materiales que también llevamos a las capacitaciones. Muchísimas gracias. Sí, y bueno, aprovecho para mencionar que tenemos uno de los talleres, se llama 25N, Derecho a una vida libre de violencia y prevención del feminicidio. No, pues recordemos esta cifra tremenda que sí nos preocupa muchísimo. 10 mujeres al día son asesinadas por el hecho de ser mujeres. Entonces hay que estar hablando constantemente con las niñas, con las mujeres, sobre
cómo prevenir las violencias. Y yo creo que también es un tema, por supuesto, cultural. Por eso en nuestras capacitaciones constantemente estamos abordando estas temáticas, porque hay que desnormalizar la violencia, ¿no? La vivimos desde los machismos, micromachismos, pues se manifiesta de muchas maneras. Me gustaría pedirte, Dalia, que nos platicaras algunas medidas para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. Claro, y sobre todo comentar, ¿no? Que debemos de aprender a identificarlas. O sea, cuando ya las conocemos, podemos darle como la posibilidad de canalizarlas y de saber, pues, cómo, ¿no? Poder cambiarlas. En este sentido, la manera en la que se puede prevenir también es por medio de la sensibilización y la educación, o sea, en las escuelas, en las capacitaciones justamente para mujeres, pero no solamente son en el ámbito de las mujeres, también a toda la sociedad, o sea, a los hombres, que desgraciadamente son quienes mayormente generan este tipo de violencias, pues necesitamos llegar, ¿no? A los compañeros que tengan este tipo de sensibilización, que se den cuenta que existen los roles de género, pero que hay que cambiarlos y que tenemos que entrar en una manera de respeto entre todos, entre todas, para pues tener una armonía, ¿no? Social y sobre todo específicamente pues en el caso de las mujeres, ¿no? Y también es necesario que se lleven a cabo lo que son los marcos legales, las leyes que realmente sí cuiden o protejan a las mujeres. Porque hay muchas leyes, por ejemplo, que están a nivel federal o en otros estados, creo que es importante. Claro, y que no están en la misma sintonía, digamos. Que no están así, en ¿no? Michoacán, pero sí aquí en no otros las hay, en otros lugares sí, claro. ¿no? Entonces sí es importante que se armonicen definitivamente y por supuesto que tengan consecuencias quienes lleguen a hacer este tipo de violencias graves, que son los hombres contra las mujeres. Y el otro aspecto es el apoyo a las víctimas. Las mujeres necesitan pues tener ese apoyo, ese resguardo donde puedan estar ahí pues cuidándose, protegiéndose y sobre todo espacios donde psicológicamente y tengan un empoderamiento, ¿no? Personal, donde puedan ellas beneficiarse, pero no solamente ellas, sino también su familia, sus hijos, sus hijas, ¿no? Que desgraciadamente son parte de este problema, ¿no? Cuando una mujer vive violencia, pues no solamente es ella, sino los hijos, ¿no? Y por último también sería la tecnología para prevenir y erradicar este tipo de violencias, pues se están llevando a cabo muchos tipos de acciones donde las mujeres ya pueden ir a denunciar. Asimismo, también hay plataformas digitales que las mujeres que ya están sufriendo ese tipo de violencias y que no pueden salir de este círculo, de este ámbito tan fácilmente, también puedan tener al acceso pues su propio teléfono y saber cómo denunciar, ¿no? También por mensajes, por llamadas, sin que se dé cuenta el agresor. Entonces esas son unas medidas preventivas en las que puede llegar que las mujeres puedan pues protegerse al final de totalmente su vida, ¿no? Porque pues desgraciadamente llegamos a lo que es el grave asesinato, que es el feminicidio, y que antes de eso pues debemos de tener unas instituciones, sobre todo, que estén a la altura de que cuando una mujer vaya a denunciar o por medio de lo digital o de las plataformas puedan tener esta posibilidad sin que se les revictimice, ¿no? Porque después pasa, ¿no? Que los mismos ministerios públicos, ¿no? Los que están al frente, los mismos policías, son quienes dicen, pero pues ¿para qué? No tiene caso que denuncie, ¿no? Al rato va a volver con su esposo, va a perdonarlo y va a regresar. Entonces, ese tipo de violencias institucionales se deben de pues cambiar y sobre todo capacitar a estos personajes que son los que están en primera respondiente, pues, y que son quienes van a darle seguimiento para que no lleguen a feminicidios, que después desgraciadamente pasa por no darle la importancia, ¿no? Totalmente. Sí, justamente, pues yo creo que la justicia en nuestro país todavía revictimiza a las mujeres, ¿no? Por eso es muy importante que conozcamos cuáles son nuestros derechos políticos y a dónde, como dices tú, a dónde podemos acudir si somos víctimas de violencia, a qué instancias, ¿no? Es súper importante y que estas, como bien lo mencionas, Dalia, atiendan con perspectiva de género, porque pasa mucho eso y nos lo comentan. Es que fui al Ministerio Público, tal, y bueno, pues que por qué iba de esta manera, tal, ¿no? Entonces, creo que es algo importante. Bueno, hemos avanzado, ¿no? Con esta reforma al Poder Judicial. Sin embargo, yo creo que
hay que estar insistiendo y sobre todo que estemos las mujeres informadas, ¿no? Para hacer la denuncia inmediata y exigir que se nos atienda de esta manera, con perspectiva de género. Selfie es abogada, además Liliana también es abogada. Me gustaría que nos platicaras alguna experiencia donde vemos que la justicia hacia las mujeres pues todavía nos queda a deber, revictimiza a las mujeres. Bueno, en mi contexto, que sobre todo se ha trabajado en comunidades indígenas del estado de Michoacán, pues puedo recordar un ejemplo que fue muy cercano de una compañera de Pichátaro, donde ella fue a presentar la denuncia. Pichátaro es una comunidad autónoma, entonces fue y presentó la denuncia en el área de jurídico. Y el que le atendió la denuncia fue con todo este tema de la revictimización, señalándola que ella qué le había hecho al marido para que el marido la agrediera. Entonces la manera que encontramos para darle solución a su problema, porque ya era muy grave, fue traerla a una casa refugio. ¿Cuál es el tema con la casa refugio? Porque esto fue previo a todas estas nuevas legislaciones, todas estas reformas. Llega a casa refugio, se queda 3 meses, la preparan un tanto emocionalmente, un tanto económicamente, pero el problema ahí es que al momento de salir, otra vez se enfrenta a un mundo lleno de machismos, regresa a la comunidad y ahora la comunidad era quien la agredía por la cuestión de haber abandonado el hogar. Entonces creo que todavía falta crear estas normas o ejecutarlas de manera integral. ¿Por qué? Porque aunque haya casas refugios, aunque haya abogadas con perspectiva de género, no estamos todavía preparados para volverlas a insertar en la sociedad de donde salieron. Claro, ese es el mayor problema. En la sociedad se genera toda esta violencia y machismo que te juzga y te violenta. Y a la hora que tú sales, te enfrentas a eso y ¿cómo vas a cambiar esta situación? O sea, necesitamos que haya una... por medio de la difusión de los medios de comunicación, tienen que ser una herramienta para poder sumar, para que se cambie toda esta violencia estructural que vivimos desgraciadamente las mujeres, ¿no? Para que no sufran este tipo de violencias de la misma sociedad que está tan normalizado pues todo el machismo, ¿no? Totalmente. Y que creo que responde a un sistema, ¿no? Neoliberal, capitalista, patriarcal. Yo creo que hay que desmontar, por eso desde los feminismos de izquierda hablamos sobre esto, ¿no? Hay que desmontar este sistema que es estructural y que pues está arraigado en la cultura, en todas prácticamente los espacios, ¿no? En la educación, instituciones, películas, en las novelas, los periódicos te ponen ahí a mujeres desnudas, claro. Todo eso abona a la violencia contra la mujer y normalización del machismo y la violencia. Entonces tenemos que cambiar toda esa estructura sociocultural que nos han mandatado que así tenemos que ser vistas las mujeres, cosificadas, ¿no? Como objetos sexuales, que es machismo, vil machismo, ¿no? Entonces tenemos que empezar por los medios de comunicación que nos mandan toda esta cultura machista. Yo creo que podemos ir hasta más atrás, o sea, recordar que la cultura no se crea a través de la conciencia, sino que es el contexto el que diseña esa cultura. Hablando de capitalismo como tal, como sistema. ¿Por qué? Porque si tú no limitas o no reduces las violencias que vive alrededor esta gente, no vas a poder reducir las violencias después, porque nacieron, crecieron y se desarrollaron viendo, transmitiendo todo este tipo de violencia. Entonces, no es justo la conciencia la que crea la cultura, sino es ese contexto quien crea la conciencia. Un sistema capitalista, exacto, ¿no? Que te vende esta idea para que se normalice y saque ganancias, exacto, del cuerpo de las mujeres, del territorio, ¿no? De los trabajadores y trabajadoras. Y tiene que empezar desde la educación, sí en casa, sí con las instituciones públicas y privadas, porque aquí tiene que haber compromiso de ambas. Y también en la educación, pues. Claro, promover una educación no sexista, ¿no? Que es ahí también donde se reproducen todos estos estereotipos, ¿no? De género. Muy bien, compañeras. Bueno, pues invitarlas a
todas nuestras amigas que nos están siguiendo en esta transmisión, en este podcast, a vivir la experiencia de una de las capacitaciones que llevamos a cabo. Estaremos el día 25 de noviembre en la Tenencia Morelos, en el Salón Ejidal. Es un evento dirigido a las mujeres, pues justamente de las periferias, ¿no? De estos espacios que muchas veces son olvidados, ¿no? Porque generalmente nos remitimos a los centros urbanos para llevar a cabo los eventos, las actividades, son acá. Entonces queremos también democratizar pues la formación política, ¿no? La profesionalización de las mujeres. Entonces, ojalá que se den el tiempo de acompañarnos. Tendremos una estancia infantil, reconociendo que el trabajo de cuidados debe ser compartido y no debe estar solamente a cargo de las mujeres, sino que también el Estado, ¿no? Todos debemos ser corresponsables. Y las empresas particulares, claro, que son quienes mayormente obtienen ganancias del todo el trabajo que hacen las mujeres. Así es, porque son quienes llevan al trabajador a que llegue limpio, bañadito, comidito, todo en bien orden, cuidado. bien cuidado, y a sus hijos, a los hijos Sí, a la claro. escuela, ¿no? Entonces, para que puedan salir a hacer todas esas actividades, las mujeres atrás están llevando a cabo toda esta actividad, Sí, ¿no? pues que, Silvia Federici lo dice, remunera. quien levanta al capitalismo es los cuidados. Así es. De las mujeres. en congruencia a ello, todos nuestros eventos tienen un espacio de estancia infantil donde los niños y las niñas están atendidos por maestras capacitadas, ¿no? Maestras feministas que están atendiendo a los pequeños durante la jornada que dura esta capacitación. Y bueno, pues ojalá que nos puedan acompañar. Son eventos totalmente gratuitos y dirigidos a las mujeres de Michoacán y de todo el país. Es una tarea que está llevando a cabo el Instituto Nacional de Formación Política a través de las secretarías de mujeres de los estados. Y bueno, en Michoacán estamos todavía con 3 actividades. Estaremos en Tenencia Morelos, después estaremos el día 29 aquí en Morelia con esta misma capacitación del 25N. Y posteriormente, el día 6 de diciembre, estaremos en Huetamo. Ojalá que puedan acompañarnos y, bueno, pues agradecerles que están con nosotras. Y vamos a pasar a un segundo momento de este podcast. Está ya por aquí nuestro invitado, David Soto Quizamán, a quien, pues, la verdad es que le agradecemos muchísimo. Y lo recibimos con un gran cariño, un aplauso aquí de nuestras compañeras del panel para hablar sobre este Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Y bueno, yo creo que pues prácticamente todo está conectado, compañeros, compañeras. Buscar también esa autonomía económica de las mujeres se logra a través de la vivienda. Y bueno, ¿quién mejor para hablar de ello que el director general del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán? Y además, como ya lo decía al inicio, fundador de este movimiento, David Soto, a quien aprecio muchísimo. Y le doy la bienvenida para hablar sobre este plan que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum el domingo, el día 9 de noviembre, en Palacio de Gobierno junto a su gabinete, para pues respaldar esta situación que estamos viviendo en Michoacán, luego de los acontecimientos pues recientes del asesinato de Carlos Manso en Uruapan. Y este plan pues viene a fortalecer a nuestro estado, a reforzar por supuesto, la seguridad con una visión de justicia social. David, que nos puedas platicar cómo surge y, bueno, obviamente que hablemos sobre este plan que ya está, pues incluso saliendo a los municipios, el que tú llevas, el de vivienda, que nos platiques en qué consiste y, bueno, pues creo que va a ser una charla muy interesante porque tiene mucho que ver con lo que hacemos también en la formación política de mujeres. Bienvenido, David. Muy bien, pues muchas gracias primero, mire, por la invitación. Gracias. Tuve la fortuna de llegar puntual y poder escuchar la primera parte del programa, muy interesante, muy importante, que todos los derechos de las mujeres se actúen en torno a un marco legal y que se difundan y que se conozcan y efectivamente, bueno, pues hay mucho que hacer todavía sobre el tema, como bien lo dijeron ustedes, chamba para nuestros legisladores, ¿no? En el tema de la armonización de todas estas disposiciones legales.
bueno, felicitarlas por este trabajo, Mire, y el gran equipo que has formado. Y bueno, ya para entrar en materia, el plan de la paz y justicia en Michoacán, el plan Michoacán por la paz y la justicia, anunciado, como bien lo dices, el domingo 9 de noviembre. Bueno, pues primero que nada, muestra una capacidad de reacción de nuestro gobierno de la República, que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum. Es un plan con mucho contenido. Sí, a una semana de lo sucedido, pues tenemos un plan que tiene forma, que tiene fondo, que está ordenado. Hay 12 ejes completamente identificados, hay 100 acciones, ¿sí? Hay una inversión identificada de lo que se va a llevar a cabo, hay objetivos, ¿no? Lo que se busca alcanzar esta justicia social. Creo que sí se vive un momento difícil, pero el momento viene de atrás, ¿no? Eso también, claro, yo creo que hay que decirle, porque pareciera ser que el plan surge a partir de eso, pero no, o sea, el plan es necesario por muchas décadas atrás, ¿no? O sea, Michoacán tiene su historia en el tema del narcotráfico, ¿no? Claro. No es en los temas recientes, ¿no? Ese espacio correspondería para hablar de otro tema, pero hay historia en Michoacán, claro, sobre el desarrollo del narcotráfico, de la delincuencia, la guerra con el narcotráfico. Y sí hay que decirlo. Sí, desde el surgimiento, ¿no? Sí, el surgimiento, el empoderamiento de estas células criminales, la guerra, como bien lo dices, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre buscando una alternativa que logre mermar, disminuir, ir atacando, y convencidos, también lo dijo nuestro gobernador, maestro Alfredo Ramírez Bedoya, necios hasta conseguir atacando las causas, y lo vamos a seguir haciendo. Es un plan que está enfocado precisamente en ello, en atacar las causas. Bueno, ya los temas que contiene los conocemos, los hemos escuchado. Tenemos un tema de seguridad, un tema de desarrollo económico, de infraestructura en el agua, de cultura, de educación, de salud, de las mujeres, de los niños, de la justicia, de las comunidades indígenas. Sí, entonces, bueno, pues sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Y es momento que pues nosotros, todos los actores, servidores públicos, actores políticos, pues nos sumemos a este gran esfuerzo. Ustedes, sin duda, pues tendrán que formar parte de las acciones que se vayan a llevar a cabo de acuerdo al eje de mujeres. Y el eje número 8 pues corresponde al tema de vivienda, ¿no? Bueno, primero que comentar que se cumplió un año donde se presentaron los 100 compromisos para la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación. ¿Sí? El programa de vivienda ya formaba parte de estos escalones de los 100 compromisos, y lo que ahora vamos es que se robustece el programa, se acelera el programa. Teníamos una meta de alrededor de 70,000 viviendas aquí para Michoacán, y se amplía a 83,082 viviendas para estado de Michoacán, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar particularmente de esta meta, que tal así se describe en el eje número 8, se especifica cómo se va a desarrollar. Primero quiero ponerles este antecedente importante, porque en Michoacán y en el país no había habido un programa tan ambicioso de vivienda como con el que contamos al día de hoy, ¿no? Un programa que de verdad va a venir a atender el rezago de vivienda, del acceso a la vivienda adecuada, ¿no? Tenemos ahí los registros que en el sexenio de Enrique Peña Nieto fue donde del modelo neoliberal pues hubo un poco más de acciones, y se llegaron a las 2,500 para Michoacán, ¿no? Hoy son 83,000, ¿no? Nada más para que mencionemos el alcance que tiene un programa de aquella época y un programa al día de hoy. Transformación. Este programa identifica a dos tipos de rezago, ¿sí? El rezago para el derechohabiente y para el no derechohabiente, ¿sí? ¿Quién es el derechohabiente? Bueno, el derechohabiente es el que presta su servicio a un patrón, y que el patrón le otorga
le otorga el poder estar cotizando para acceder a un crédito para la vivienda, como es el caso de los sistemas federales, que es el FOVISSSTE, que es el Infonavit, en el caso estatal, que es pensiones civiles del Estado, y que bueno, a través de ahí de una aportación que hace el patrón y que hace el trabajador, se crea un fondo y se puede después acceder a un crédito, ¿no? Bueno, pues resulta que este sector derechohabiente, que aparentemente pues siempre ha tenido acceso a la vivienda, porque todos conocemos, tenemos amigos y familiares que ejercen su crédito y acceden a vivienda, ¿no? Bueno, pues resulta que en el mercado la vivienda ha alcanzado un costo, un precio de mercado que rebasó el monto de crédito de todos los derechohabientes que ganan de 1 a 2 salarios mínimos. Estamos hablando de entre 16 y 17 mil pesos, ¿sí? Que no es un salario bajo, podríamos decirlo, pero aún así no pueden acceder a un crédito. Entonces se generó un rezago en el país de 7.5 millones de derechohabientes que no pueden ejercer su crédito para acceder a la vivienda. ¿Por qué razón? Porque el monto de crédito alcanza los 600 mil pesos. ¿Sí? Y la vivienda que hoy encontramos en el mercado tiene un valor de 800 a 850 mil pesos. ¿Sí? Entonces aquí en Michoacán generó un rezago de 224 mil trabajadores aproximadamente, también del sector formal derechohabientes, que no pueden acceder a la vivienda. Entonces, bueno, gran parte la meta de los 80,000 va orientada hacia ese sector. Estamos hablando de 50,000 derechohabientes Infonavit de números redondos y 10,000 derechohabientes del FOVISSSTE, ¿sí? El resto, que son 23,200 acciones, van orientadas al sector no derechohabiente, ¿sí? Un sector muy sentido, ¿sí? Porque es el sector que pertenece al sector informal, a los trabajadores del campo, al autoempleo, a los comerciantes que no prestan un servicio a un patrón, sino se emplean de manera directa, a veces entre familiares, etcétera, etcétera, y que entonces pues no están cotizando para ninguna institución, pero tampoco tienen forma de comprobar ingresos, ¿sí? Y cuando quieren acceder a una vivienda, pues si acuden a un banco, si acuden a una caja popular, pues no les prestan porque no hay forma de comprobar los ingresos, ¿no? Entonces, bueno, nunca se había otorgado esta facilidad de poder acceder a un crédito de vivienda como lo estamos haciendo en la actualidad. Entonces, bueno, esto lo hemos venido construyendo ya desde hace un año, y ahora nos han pedido pues intensificar las acciones, ¿sí? Venimos del municipio de Tuxpan, ¿sí? Donde se arrancó el registro para las personas no derechohabientes en este municipio, donde se van a construir más de 400 viviendas. Aquí en Morelia, ¿sí? También se aperturó el día lunes 10 de noviembre el registro. Aquí tenemos una meta de 4,000 viviendas para no derechohabientes, una cantidad importante. Vamos a Peribán el día de mañana también a visitar el módulo de registro, que trae una meta aproximadamente de 200 viviendas, y este año pues ha sido positivo para el programa. Hemos logrado gestionar suelo suficiente como para alrededor de 12,000 viviendas solamente en 2025 de las 23,200, es decir, vamos muy avanzados. Es un programa sexenal, pero nuestro objetivo es que lo más pronto posible, en 2-3 años, se logre alcanzar la meta. Pero además de que se va a atender esta parte tan necesitada del rezago en la vivienda, pues todo lo que detona el programa, ¿no? Estamos hablando que es una inversión de 50,000 millones de pesos, ¿no? Importantísima, ¿sí? El incremento que se dio a la meta, es decir, lo que forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en el incremento estamos hablando de 6,000 millones de pesos solamente en materia de vivienda, ¿sí? Para Michoacán. Es decir, de la inversión que se va a hacer de 57,000 millones que contempla el plan, 6,000, es decir, el 10% solamente es atender el rubro de la vivienda, ¿no? Entonces fue un incremento importante, y esto pues va a generar derrama económica, ¿no?
porque se consumen materiales de manera local. Y digo, y es que no hay otra forma, ¿no? O sea, ningún desarrollador va a comprar agregados en Guanajuato para traérselos a Michoacán, ¿no? Es más, inclusive de un municipio a otro municipio, nadie va a comprar en Morelia para llevárselos a Huetamo, ¿no? El consumo se hace de manera local, entonces reactiva la economía, genera una cantidad importantísima de empleos. O sea, estamos hablando que de miles de empleos, ¿sí? Para no ser tan impreciso una cifra, pero de miles de empleos. O ponemos, por ejemplo, Tuxpan, que va a tener 400 viviendas, pues nada más de 400 viviendas estamos hablando que generaría 800 empleos directos, ¿sí? Y más de empleos, y más de 1000 empleos indirectos, ¿no? Con este programa. El ramo de la edificación de vivienda reactiva hasta 37 ramas de la economía, ¿sí? Entonces, bueno, sin duda, pues es un gran aliento para atacar lo que nosotros estamos diciendo, las causas, ¿no? Sabemos que muchos de nuestros jóvenes o hasta los no tan jóvenes, ¿sí? se afilian a las células criminales pues por falta de oportunidades. Entre estas pues es el empleo, ¿no? Esa falta de ingreso y bueno, pues ahora se da esta oportunidad laboral, no solamente de trabajar directamente a lo mejor en la obra, sino por eso hablamos de los empleos indirectos, porque el productor local ante esta demanda pues tendrá que incrementar su capacidad instalada y eso lo obliga a incrementar o aperturar fuentes de empleos, ¿no? Pero bueno, también algo fundamental pues es lo que es identificar lo que significa un hogar, ¿no? Claro. Yo creo que muchos de nosotros, la mayoría de los seres humanos, pues que vamos creciendo y que nos vamos formando y que nos vamos incorporando al sector laboral, pues todos siempre anhelamos un patrimonio, ¿no? Entonces es el anhelo de muchas mexicanas y mexicanos en nuestro país, ¿no? Entonces el contar con un patrimonio, bueno, pues es generar un alivio, una satisfacción, lograr un objetivo, pero además ese espacio físico, ¿sí? Que viene a conformar pues la base de la sociedad, que es la familia. Es un espacio físico donde creces, donde te formas, donde te educas, donde te inculcan los principios y los valores, ¿sí? Y el que vivas en una vivienda adecuada pues lo hace pleno, digno, ¿sí? Digno, claro. ¿No? Ya dejó de utilizarse el término, ahora se utiliza adecuada, ¿sí? Muchos años se utilizaba la vivienda digna, ahora es adecuada, porque fíjate que en lo digno le buscan las casitas, decían, pues ya es digno, ¿no? O sea, 23 metros ya es digno para vivir, pues vivías en una casa de cartón y ahora vive ya en una casa de material, pues ya es digno, ¿no? Ahora es adecuada, ¿no? Y esto es un término mundial, ¿no? Es muy importante. Bueno que sí, son espacios, hablando de vivienda de 60 metros cuadrados, ¿no? En 60 metros cuadrados ya puedes vivir de forma adecuada. La vivienda que se comercializa, porque todos tenemos familiares, ¿no? Que mi tía sacó una casa del Infonavit, etcétera. Esas viviendas tradicionales tenían entre 50 y 55 metros cuadrados y si eran funcionales, ¿no? Y lo siguen siendo, porque ahí siguen viviendo muchas familias de nosotros. Estas viviendas son más amplias, son garantizadas, no pueden medir menos de 60 metros cuadrados, ¿sí? No pueden tener una sola habitación porque se cuida también el derecho a los menores. Entonces siempre tendrá que haber 2 habitaciones, porque una será para los papás y otra será para los menores hijos, pero además atiende a sectores vulnerables, ¿no? Porque la prioridad del programa es poder atender a los adultos. Y es importante porque, a ver, el adulto mayor derechohabiente ya tiene broncas con su crédito porque la edad juega, ¿sí? Sí. Y si va al banco, olvidémonos, no, señor, pues usted ya no, ya no nos va a alcanzar a pagar, no tiene crédito, ¿no? Y aquí es una prioridad, ¿sí? Si llega un adulto mayor, ¿sí? De 80 años y que está a lo mejor en una condición de abandono, con alguna enfermedad crónica, pues es una prioridad para el programa otorgarle la vivienda, ¿sí? Y también prioriza a las personas discapacitadas, ¿sí?
se debe de cumplir en los prototipos de las viviendas, ¿sí? Con el diseño y con el equipamiento para las personas discapacitadas. Atiende también a las mujeres, ¿no? A las madres solteras, a las jefas madres cuidadoras. Estamos hablando de jefas de familia que no necesariamente tienen que estar cuidando a hijos, sino que puede ser menores que por alguna razón quedaron a su cargo, ¿sí? Sobrinos, nietos, etcétera, cualquier relación, inclusive no familiar, ¿sí? Prioriza también a estas mujeres, prioriza a las comunidades indígenas y prioriza a los jóvenes, porque se está obligado que de la meta un porcentaje de hasta el 20% se tiene que destinar para edificar vivienda para renta para los jóvenes, ¿sí? Y estamos hablando de jóvenes que estudien, que trabajen, pero también estamos hablando de jóvenes desplazados, ¿sí? Si algún joven en su municipio existe un gran alto rango de violencia y que lo han acosado para que se sume a la cédula delictiva y él decide dejar su municipio, bueno, que lo que entenderíamos como una condición de desplazamiento, pues tiene la posibilidad de acceder a una vivienda en arrendamiento como parte del programa, con un plazo de hasta 5 años para evitarla, y bueno, seguir dando ahí la oportunidad de que alguien más lo haga. Y el costo, porque sí tienen costo las viviendas, es importante decirlo, y también vamos a decir por qué tiene un costo la vivienda, ¿no? El costo de la vivienda es de 600,000 pesos, ¿sí? Máximo, o sea, está topado en la costo máximo de 600,000 pesos, los cuales se financiarían a través de un fideicomiso que se constituyó en el gobierno federal, que es la Financiera para el Bienestar, y que otorgará este tipo de créditos por 30 años, ¿sí? La mensualidad no puede ser mayor a 1,666 pesos, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos visitado muchos municipios, hemos platicado con la gente de cerca, y pues no hay ninguna renta en el estado que cueste menos de 3,000, 2,500 pesos, ¿no? Entonces estamos hablando de un monto muy accesible de financiamiento durante 30 años, pero sin intereses, que eso es algo muy importante. En el mes 1 pagas 1,666 y en el año 30 sigues pagando 1,666, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, en algún momento, pues deja de ser una carga económica para el beneficiario. ¿Pero por qué cobro? Bueno, porque sí hay que estimular la cultura del pago, ¿no? Sí ha habido muchos programas de otorgamiento de vivienda, sí, y que iba una parte subsidiada, como ahora lo hay, y otra parte se le cobraba al beneficiario, ¿no? Y pues no había cultura de pago, ¿no? O sea, eso también es una realidad, y bueno, pues luego eso no permitía seguir desarrollando más programas. Entonces, bueno, ahora se dan estas facilidades pues para fomentar la cultura de pago. Los subsidios pues dependen de las condiciones económicas de cada familia solicitante. Es decir, poniendo como ejemplo el tema del adulto mayor que además está enfermo, pues él puede tener un subsidio desde el 1 hasta el 100%, ¿no? Poner el caso de a lo mejor una madre soltera puede tener el subsidio de un 50%. Esos subsidios van directos sobre el monto a pagar mensual, es decir, en lugar de pagar 1,666 pesos va a pagar 833 pesos, ¿no? Es que disminuya esa carga, ¿no? Y algunos estímulos al pronto pago. Si tú eres puntual en los primeros 20 años, pues los últimos 10 años se te condonan, y es una forma de estimular el pago, ¿sí? Pero lo importante de ello es que es poder estar recuperando recursos para que la política de vivienda sea transeccional, es decir, que no nada más sea de esta administración, sino que sea una política pública que pueda mantenerse, y que siempre se esté atendiendo el rezago a la vivienda, ¿no? Si eso lo dibujáramos en una línea de tiempo, pues en algunos años, bueno, que sí sería alguna cantidad de años, pero podemos leerlo, identificarlo plenamente, podríamos abatir y acabar por completo el rezago
de vivienda en México, ¿no? Hablando de rezago, ¿de qué parte de rezago? Del acceso a vivienda nueva, porque también hay el rezago en las condiciones actuales de tu vivienda, ¿no? Lo que se le conoce como mejoramiento o ampliación en casos de hacinamiento que existe, ¿no? Hablando de acceso a la vivienda nueva, que ese rubro también se va a llevar a cabo. También hay una meta nacional de 500,000 acciones de mejoramiento y ampliación. No se ha echado a andar ese programa porque primero había que atender el de acceso a vivienda nueva, que ese es nuestro mayor reto, porque es el número más alto. ¿Y el subsidio dónde está? En la aportación de la tierra, ¿sí? Municipios que se han sumado. Ha habido buena respuesta, que afortunadamente no se ha politizado. Hay los menos casos que dicen que los alcaldes que de manera irresponsable, ¿sí? Dicen yo no le entro porque el programa lo está promoviendo Morena, ¿no? Y no, yo con Morena nada, y pues le quitan la oportunidad a los habitantes de su municipio a poder acceder al programa. Pero son casos muy pocos identificados. La mayoría de los casos se han sumado al programa, y es una gran aportación porque el terreno es el subsidio que tiene el beneficiario y el por eso que se pueda mantener ese costo de la vivienda. ¿Sí? Entonces, bueno, pues estamos ahora intensificando este trabajo. Vamos a cerrar muy bien el año y a planear el que sigue para que demos cumplimiento cabal al eje 8º de nuestro plan Michoacán por la paz y la justicia. Muchas gracias, David. Muy interesante todo lo que comentas. Justamente ya nos estás como visibilizando, ¿no?, las posibilidades y apoyos que justamente llegan por medio de la vivienda y que benefician, ¿no?, a los diferentes sectores, como comentabas en un principio, las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad, los adultos mayores, que es ese rubro justamente que las mujeres son las que normalmente están a cargo, ¿no?, del cuidado, y que van a tener un fortalecimiento en este sentido. Pero, ¿qué más nos puede decir sobre esto? ¿Cómo podría abonar a la descomposición social que vivimos no solamente aquí en Michoacán, sino en todo nuestro país? Desgraciadamente, como lo decías, por pasados gobiernos, ¿no?, que influyeron mayormente en el momento de Calderón, el narcotráfico, ¿no?, que dejó toda esta situación de pues una efervescencia, ¿no?, de las armas en todos lados en el narco, y pues desgraciadamente lo seguimos sufriendo hasta el día de hoy. ¿Cómo crees que todo esto, tanto con el plan Michoacán, junto con el aspecto específicamente de la vivienda, va a fortalecer pues este cambio, ¿no?, esta justicia social que tendría que llegar mayormente, creemos nosotras, que es a los jóvenes, ¿no?, quienes más tienen pues estas situaciones donde el narcotráfico pues los coopta, porque decías, no hay estas posibilidades económicas, ¿no?, mayormente. ¿Cómo puede ser que esto les va a ayudar más a ellos? Pues sí, bueno, pues yo creo que primero citar el antecedente, ¿no? Más de 30 años de gobiernos neoliberales generaron o ampliaron una brecha de desigualdad, ¿no? Nosotros partimos de ese punto en 2005, cuando se da a conocer el proyecto alternativo de nación, que es sigue siendo nuestro documento rector. De ahí nacen todos los programas, las políticas públicas. Digo, ha habido otras dos versiones ya después del proyecto, se ha actualizado con el paso del tiempo, pero nace todo de ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso decimos que debemos de atacar las causas. Pues la causa fue esa brecha de desigualdad que se generó, ¿no? ¿Cómo es posible que 30 familias acumulan la riqueza de 10 millones, ¿no? Etcétera. Entonces no hay igual de condiciones en acceso a muchos rubros y entre eso a la vivienda entre la sociedad. Entonces tenemos que atacar primero esa base vital. ¿A qué ha abonado esto? Pues a la descomposición del tejido social, que es importante atacar eso. Digo, mucho de lo que se genera pues tiene que ver con la descomposición del tejido, ¿no? Hay quien le parece exagerado hablar o las reformas que se hicieron para establecer como delito la apología, ¿no?, del delito que hemos visto que existe en Michoacán, y no es exagerado, ¿no? Es una realidad, ¿no? O sea, eso abona a la apología, abona a la descomposición del tejido social. Por eso sí hay que
que frenarlo, ¿no? Y bueno, pues eso, el acceso a una vivienda, pues como lo dije hace un momento, pues viene a fortalecer, ¿sí? Porque como lo decía nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que siempre lo vamos a identificar como nuestro presidente, él decía, los mexicanos son gente buena, ¿no? Somos gente buena de origen, ¿no? La descomposición pues se da por algunos otros factores externos, pero de origen somos esos. Entonces, si tú tienes la posibilidad de contar con una vivienda y si es el espacio físico donde te inculcan principios y valores, pues ya estás abandonando a las causas y a la descomposición del tejido y ayuda. Y en el tema de los jóvenes, digo que además ya les platiqué que es una prioridad, se me pasó un dato, para que accedan, para que puedan arrendar. Se contempla también a jóvenes menores de edad, padres de familia, ¿sí? Que es importante. No es lo mismo un joven soltero sin ninguna responsabilidad, ¿sí? Que un joven con hijos, ¿no? Una joven, ¿no? Porque pues la responsabilidad es mayor y entonces eso todavía te puede orillar más a tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, ahora tienes esa alternativa de poder acceder a una vivienda si siendo menor de edad, pues tienes hijos, ¿no? Entonces, bueno, es eso y la generación de empleos y todo lo que va en cadena. Y estamos hablando de un rubro, ¿no? Del eje 8 del plan, ¿no? Pero si nos ponemos a revisar el resto, pues se va cerrando la pinza, ¿no? Porque vas atacando las causas y bueno, también avanzar en la de seguridad. Oye, David, yo tengo una duda. Documentos que se necesitan, lugar, ¿cómo es el proceso de registro? Si hay un proceso de registro que lleva 3 etapas, ¿sí? Primero es cuidar el programa y que llegue a las familias más necesitadas, ¿no? Por eso no se burocratizó, pero sí se cuidó. Y cuando digo no se burocratizó, porque es bien sencillo. Tú acudes al módulo de registro con 3 documentos nada más, ¿sí? Que es tu identificación oficial, tu CURP y tu comprobante de domicilio. ¿Sí? Sea básico, ¿no? Ya no tienes que llevarte ahí la fe de bautismo que se pedía en otros tantos, ¿no? Y es poco. Y basta la manifestación de que digas soy Selfia, mis condiciones son estas, yo vivo así, y aquí está mi documentación, ¿no? Y ya. ¿Dónde están ubicados esos módulos? En Tuxpan están en la Casa Ejidal. El Morelia se acaba se está en el auditorio municipal, digo, es que se cambió, porque estaba en la unidad deportiva de Miguel Blanco, pero a partir de hoy se cambió, vamos a, y se me fue el Servando Chávez, se llama el auditorio municipal, allá por la zona del Poliducto, y en Peribán está en el auditorio, y después, bueno, tú haces esa manifestación, dices no cuento con vivienda, y donde vivo rento, y o vivo en casa de mi mamá y en un espacio que me dejaron del terreno, pero pues la casa es de mi mamá, etcétera, etcétera, y se le llama cédula de diagnóstico, ¿no? Que se levanta. Se cierra esa etapa el sábado y se hace una primera revisión, un primer filtro, ¿no? Del aspirante a ser beneficiado. Primero que hacen, pues es un cruce de base de datos, porque tú declaraste ahí que no eras derechohabiente, que no tenías Infonavit, ¿sí? Entonces basta que lo hayas manifestado. Pero después, ya cuando se cierra, sí se filtra, ¿sí? A ver, vamos a ver si es cierto que Selfia no te está cotizando en Infonavit ni en ninguna institución pues de que otorgue crédito. Efectivamente, no está cotizando. Sí hay casos que sí están cotizando, sí se da. Entonces, bueno, ellos ya no están cumpliendo con el requisito y quedan, se eliminan de esa primera etapa. Entonces ya filtramos el primer filtro y vamos a la segunda etapa, que son las visitas de verificación. Todo lo manifestado, pues se va a ir a hacer una visita al domicilio que tú indicaste, les van a llamar por teléfono para poder hacer esa visita y ahí vas a entregar información complementaria. ¿Sí? Es decir, dije, no tengo vivienda,
hay un documento, una constancia que emite el Registro Público de la Propiedad, que es la constancia de no propiedad. Entonces tienes chance para que la vayas tramitando, y entonces para que cuando te hagan la visita, porque te van a avisar 15 días antes de la visita, sacas tu constancia y cuando llegue la visita tú ya muestras tu constancia. Oye, yo manifesté ser madre soltera, ¿sí? Bueno, pues las condiciones de madre soltera, pues, una forma de comprobar se puede dar con una, ¿no? O si estuviste casada y te divorciaste, pues con el acta de divorcio, ¿no? Si estás en trámite, pues una copia ahí del juzgado, ¿no? Que donde se pueda dar constancia que está en trámite el divorcio. Entonces eso se hace ya durante la visita de verificación. Nuevamente se vuelve a hacer un filtro. ¿Por qué? Pues porque a ver, el que dijo que no tenía y ya no logró entregar su constancia de no propiedad, pues ya también sale ahí del proceso, y ya nos vamos al tercer momento, que ya la asignación, ¿sí? Entonces esta asignación, ya como ya saben, democráticamente, si hay 300 beneficiarios que cumplieron los requisitos, pero hay 200 viviendas, insaculación, ¿sí? Y bueno, con la posibilidad de que después se puede ir ampliando el programa, ¿no? El programa es muy flexible. Esta meta podría crecer, ¿sí? Si en algún estado hay atergamiento por condiciones políticas, que sí sucede, sí, como se los puse ejemplo, bueno, pues entonces el recurso se viene a Michoacán y ampliamos la meta, y puede haber un segundo momento para cada municipio. Wow, no, pues qué maravilla, David, saber que este programa justamente devuelve a las familias un derecho que había sido negado, ¿no? Durante 36 años de neoliberalismo prácticamente fue inaccesible para la mayoría de las familias mexicanas acceder a una vivienda. Es un derecho humano, la vivienda es un derecho humano, ¿no? Y nos fue negado. Entonces creo que la presidenta y el presidente Andrés Manuel López Obrador pues justamente están haciendo realidad esta consigna que han dicho, ¿no? Por el bien de todos y de todas, primero los pobres. Entonces, priorizar a los sectores vulnerados históricamente, personas indígenas, personas con discapacidad, mujeres, juventudes, creo que es algo muy importante y que justo nos devuelve la justicia social. Entonces, pues es algo pues muy grato escuchar, también conocer el proceso. Me parece que es un proceso pues muy sencillo, muy accesible y también muy transparente, y todo lo que detona ya nos explicaste, ¿no? La economía, pues muchas cosas que se generan alrededor de este programa. Pues entonces, pues contentísima de saber que en Michoacán muchas familias podrán acceder a la vivienda. Y bueno, pues vamos a estar ya prácticamente cerrando este episodio, este programa que ha sido súper interesante, David, y muy agradecidas contigo de que nos hayas acompañado. Y bueno, tienen allá la información, compañeras y compañeros que nos siguieron, 83,082 viviendas para Michoacán en este plan por la paz y la justicia. Y otra cifra que también anoté, 23,200 acciones al sector no derechohabiente, que es un sector muy grande y que justo podrán tener acceso a esta vivienda. Y bueno, pues también acá las direcciones de donde están los registros. En Tuxpan pues ya inició el registro, y acá en Morelia, ¿nos puede repetir la dirección? Es el auditorio Servando Chávez, está ubicado en Poliducto. En Poliducto. A partir de desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ya está. De lunes 10 pasado de noviembre okay. hasta el sábado 15. Muy bien. Pues sí, tenemos 3 días, estamos a la mitad del registro. A registrarse. Hay 3 días, hay mucha colaboración entre instancias federales y estatales. Participamos como instancias federales, está la SEDATU, está la CONAVI, está la Secretaría del Bienestar, en el Estado estamos en el Instituto de Vivienda, y todas las dependencias que tengan que ver con el desarrollo de las viviendas, como es medio ambiente, como es registro público de la propiedad, como es la Secretaría de Desarrollo Urbano. Entonces, la verdad es que muy buena coordinación con los 3 entes de gobierno, ha sido vital para el buen desarrollo aquí en el estado de Michoacán. Bueno, pues nos toca ahí compartir con otro gran compañero,
Un saludo. Le mandamos un saludo. Nuestro querido amigo. Nos vemos todos los martes, nos vimos el día de ayer. Por parte de CONAVI está la licenciada Lynn Romero, que bueno, ella viene de la Ciudad de México, pero también una mujer joven, talentosa, ya enamorada de Michoacán, porque apoya mucho a nuestro estado. Entonces, bueno, amplia coordinación. Esta parte de los registros le toca llevarla a cabo a la Delegación del Bienestar a través de los servidores de la Nación. Ardua labor. Aquí en Morelia también es fuerte la labor porque es mucha la demanda. Son el corazón de la transformación, lo ha dicho nuestra presidenta, los servidores y servidoras de la Nación. También les mandamos un gran saludo. Tengo una hermana servidora de la Nación y sé el trabajo y la responsabilidad que tienen, pero veo el enorme gusto con que salen a hacer estos registros y bueno, pues a hacer realidad estos programas que impulsa nuestra presidenta todos los días. Muchísimas gracias, David. Muchas gracias a ustedes. Y muchas gracias a Dalia, a Selfia, que acompañaron. Las esperamos en el siguiente episodio de Mujeres Morena. Hasta luego. Un saludo. Gracias.